Todavía el panorama económico mundial claramente tiene otro escenario definitivamente. Y vamos a hablar de eso con el doctor Alberto Rujolequier, doctor en economía. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo. Efectivamente, como lo señalas, de alguna manera, como lo veíamos ya charlando contigo hace la semana pasada, ¿te acordás, Pepe? De que el panorama se ha agravado en varios sentidos. Recordemos que Medio Oriente es una zona productora fundamental del petróleo, que es un commodity fundamental para todo el mundo. El agravamiento del conflicto que está habiendo por el ataque del terrorismo de Hamas sobre Israel provocó en este momento que también se ha incendiado la frontera norte del Líbano. El Líbano sabemos que es un país que está cooptado por el Hezbollah, que es el partido de Dios financiado, y es hoy un país que es un proxy de la República Islámica de Irán, que incluso ya se ha probado aparentemente de que Irán fue uno de los masterminds, mentes maestras del ataque a Israel. Y te quiero comentar información que me vino muy sensible, que aparentemente los servicios de computación que comunicaban las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia de Israel en la frontera con Gaza habrían, y lo digo así, habrían sido hackeados por inteligencia aparentemente rusa. De todas maneras, el problema ahora es el siguiente. Cuando estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de petróleo. ¿Cuáles son los panoramas? Panorama número uno, que no se incendie demasiado la frontera con el Líbano. Sabemos que hay una presencia ya del portaaviones Gerald Ford en Estados Unidos, en la zona, para eventualmente, no para ser usado en Gaza, obviamente, Israel no lo necesita, pero sí es un llamado de advertencia a Irán de que cualquier aventura militar ya en forma desembosada, abierta o total, va a abrir un escenario tremendo. Y esto implicaría lo siguiente. Vos sabés que en los últimos meses Estados Unidos había tenido unas ciertas liberalidades con la República Islámica de Irán. Entre ellos, por ejemplo, le había permitido producir 700.000 barriles más de petróleo por día, porque, bueno, de alguna manera querían que el mundo no esté incendiado un poco por la inflación, ayudar a aplacar un poco esta llama. Ahora, con este panorama, obviamente, el petróleo ha subido hoy 4%. Estamos en valores del Brent de $88 el barril aproximadamente y $86 el WTI. La semana pasada había bajado, habíamos hablado contigo el tema. Hoy se incendió Medio Oriente nuevamente, el precio está subiendo. No quiero decir con esto que el precio se va a duplicar como logró duplicarse en el año 1973 con motivo de esa situación de guerra, pero de todas maneras hay diferencias en el panorama en aquel momento y ahora. Hoy la OPEP dice que, por lo menos dijo ayer, que bueno, que estaría viendo la situación de que tratar de que el mundo la OPEP tenga una política un poco razonable respecto del precio del petróleo. No obstante, Arabia Saudita dijo que hasta fin del año hasta 2023, va a seguir con los recortes de producción. Recorta 1 millón de barriles de petróleo por día. Rusia dijo 300.000 barriles de petróleo por día. A Rusia el aumento del precio del petróleo, claro, y le conviene. Es un exportador nato. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, la gente tiene que saber que cuando hablamos de Medio Oriente hay 3 pasos del petróleo por ahí. Uno es el Canal de Suez, otro es el Golfo de Adén y otro es el Golfo Pérsico. Y cuando estamos hablando del Golfo Pérsico, estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, que están prácticamente en una cercanía enorme con Irán, estamos hablando con cercanía de Irak, estamos hablando con cercanía de Kuwait. ¿Qué quiere decir? Que un conflicto, un problema de tránsito de petróleo, esto provocaría una situación enormemente complicada para el mundo. El mundo, en pocas palabras, con motivo de los acontecimientos de Medio Oriente, va a recibir, es probable, una inflación mayor, por lo menos derivado de ese foco de tensión. Ya que estabas mencionando el tema de los combustibles, hay un detalle que a buena parte de los observadores internacionales se les escapa, sé que a vos no, yo acabo de enterarme de eso hace relativamente poco, pero hay campos de gas de bastante producción importantes en Gaza. Y me parece que la cuestión energética también puede sufrir por ese lado. Absolutamente. Y te voy a decir lo siguiente, Israel hoy en el mar tiene plataformas de extracción de gas gigantescas. Hay una plataforma, una base que ya tiene varios años, la gente no lo conoce, se llama Leviatán, como esa ballena bíblica gigantesca. Es el Leviatán. Israel es un exportador de gas. La gente no sabe, Israel exporta gas también. En consecuencia, todo este tema, por eso el motivo que esas plataformas
energéticas que hay en el mar están protegidas por la Fuerza Naval de Israel. De todas maneras, toda esta situación inevitablemente va a provocar un descalabro, a punto tal, Pepe, que hace unos minutos las autoridades políticas de Israel dijeron que la guerra contra Hamas va a ser total, no va a durar semanas, sino que incluso puede durar meses. El conflicto se va a ir eventualmente agravando y escalando. No sé hasta qué magnitud, pero te voy a decir lo siguiente, Pepe. Más de 1.000 muertos, imágenes de chicos asesinados en las guarderías, con las cabezas decapitadas e incendiados los cuerpos, esto no va a ser olvidado, no va a ser dejado de lado por una negociación simple. Te quiero comentar, como si esto fuera poco, el mundo también tiene otros problemas aparte del Medio Oriente. Hoy nos hemos enterado que finalmente la empresa con la cual vos y yo hemos charlado, ¿te acordás? Aparte de Evergrande, Country Paradiso, Country Garden, estaba Evergrande y estaba la otra China. Bueno, hoy anunció la cesación de pagos. Esta empresa, que es más grande que Evergrande, habla que por lo menos ya tiene 200.000 millones de dólares de endeudamiento y dice que ya contrató varios estudios de abogados y analistas financieros para ver cómo va a reestructurar la deuda. Tenemos problemas entonces de monstruos enormes en la crisis inmobiliaria en China, un problema enorme en Medio Oriente. Tenemos un tema en Estados Unidos. ¿Por qué te digo esto? Porque Estados Unidos, ya muchos personajes importantes republicanos están diciendo que Estados Unidos tiene que bajar el gasto y hay que bajar el consumo. Le hace suba de tasa de interés. En consecuencia, si eventualmente se llegara a producir una suba de la tasa de interés, tenemos un panorama de petróleo en Medio Oriente como el que tenemos. Tenemos China, el 20% del Producto Bruto Mundial, con mega emprendimientos inmobiliarios, y China está de alguna manera ralentizando su crecimiento. Y si como fuera poco todo esto, yo te agrego que hay predicciones ya en la República Argentina, que si bien va a haber lluvia el año 2024, no van a ser las ideales ni las suficientes, creo que estamos teniendo un combo bastante complicado. Y que se puede poner peor porque en estos momentos se están produciendo nuevos ataques masivos sobre territorio israelí por parte de Hamas, pero también ataques que llegan desde el Líbano. Ese no es territorio de Hamas, ese es territorio de Hezbollah. Y detrás de Hezbollah, que es mucho más poderoso que Hamas, está Irán directamente, con lo cual podría producirse en algún momento un enfrentamiento directo entre fuerzas israelíes de Siria y eventualmente de Irán. No quiero pensar eso dónde pondría la economía mundial. Bueno, Israel tiene planes militares ya para hacer una guerra multifoco. ¿Qué quiere decir? No es un plan que está descartado. Ahí es un poco la explicación del acercamiento de la flota norteamericana respecto del portaaviones nuclear, que es el portaavión más moderno que tienen. El tema se va obviamente a desmadrar. Uno de los beneficiarios de todo esto también es Rusia. ¿Sabes por qué? ¿Quién está hablando del enfrentamiento de Rusia a Ucrania ahora? Perdón, Nadie. No te llegué a escuchar. ¿Quién está hablando hoy del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania? Ya es como que ha pasado a un segundo plano. Totalmente, porque incluso Ucrania, que estaba desesperado buscando elementos bélicos, municiones y demás, obviamente todo va a estar dirigido con una prioridad muy importante, que es el Medio Oriente. Y Rusia también en ese plano es un ganador, en principio digo ganador, porque además va a tener una elevación del precio del petróleo, está salido un poco de foco de la situación de la guerra con Ucrania, y mientras se hable del tema de Hezbollah, mucho mejor. Ahora te voy a decir lo siguiente, hay situaciones en las cuales se llegan a ciertos puntos de los cuales no se puede volver a retroceder. Y también hay que hacerse cargo. Yo te estuve escuchando atentamente, Pepe, cuando estabas hablando con el señor Santibáñez, ¿correcto? Respecto de la financiación que tienen estos grupos. Estos grupos están financiados porque alguien les da dinero. Qatar no es una excepción. Qatar permanentemente manda dinero para pagar los sueldos, parte de los cuales se roban para hacer estos emprendimientos militares. También es cierto que Estados Unidos contribuye a través de muchas organizaciones y ayuda a los palestinos que viven en Gaza, por supuesto para aliviar su sufrimiento, dineros cuya gran parte también se roban. La Unión Europea también está ayudando con financiaciones, que ahora precisamente se está discutiendo si hay que congelar la ayuda o no hay que congelar la ayuda. Ya aparentemente no hay unanimidad, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Lo concreto es lo siguiente, hoy recién, y con esto un poco vamos cerrando por un tema de tiempo, que yo sé que siempre estás apurado, que Israel dijo que en pocas horas ya a Gaza se le acaba la energía eléctrica porque el 5% de los combustibles para hacer funcionar las plantas viene de Egipto, pero el 95% viene de Israel. Se van a quedar sin electricidad
van a haber problemas de alimentación, va a haber un problema severo, y Israel dice, lo vamos a poner contra la pared porque queremos la devolución de los rehenes que fueron secuestrados. Así que esto, Pepe, esto recién empieza. Alberto, quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Te mando un abrazo enorme y gracias por tu gentileza. El doctor Alberto Ruscolequier. Nosotros seguimos, tenemos más.